Redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Y sé parte de nuestra... Bienvenidos a Psicolab, tu programa de bienestar y actualidad. Infórmate, comparte y desarrolla tu potencial con nosotros. Conducen Marisol Solar, Beatriz Lineros. En Radio Lab Chile. Al aire. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Psicolab, tu programa de actualidad y bienestar. Como siempre, acompañándonos los martes a las 7 de la tarde aquí con mi querida amiga y colega Bea. ¿Cómo estás, Bea? Así es, amiga Marisol, solcilla de mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el día martes? Súper bien. Súper bien el martes, de lluvia, rico para ver Netflix ¿tú más estás rato. con lluvia por allá? Yo estoy con lluvia, sí, yo pensé que tú también. No, yo no estoy con lluvia por estos lados, fíjate. De hecho, algo se asoma el solcito, algo. Ah, ya, pero yo creo que ya va llegando. No, tú sabes que no me gusta la lluvia, no me digas eso. Te la enviaba con mucho cariño, Solcilla. Oye, ¿y a ti qué tal? ¿Cómo va tu día martes? Bien, todo bien acá, esperando el día de hoy para este espectacular programa que tenemos y obviamente el espectacular invitado que tenemos el día de hoy, que bueno, ya quiero ir presentándolo para que nos acompañe en esta transmisión de martes. Él es psicólogo, él es licenciado en filosofía y antes de presentar el tema le queremos dar la bienvenida a él. Andro Peric, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Marisol, Beatriz, muy contento de estar acá, así que agradecido. No, gracias a ti. Así que, bueno, Andro, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está bastante contingente, lamentablemente, que es el tema de la muerte. Y el tema, en realidad, ligado a la muerte en la actualidad, también como está ligado a un tema cultural, han cambiado ciertos conceptos, se habla mucho más que antes. De eso vamos a hablar el día de hoy, así que queremos que toda la gente que esté a través de Facebook Live también se sume a la conversación, que comparta el en vivo y que también haga sus consultas, ¿ya? Así que para ir ya adentrándonos en el tema, en general el concepto de la muerte, como ya adelantaba, en general es visto entre comillas como tabú. No se habla mucho, a los niños también se le dice cuando un abuelo muere, hoy se fue al cielo, siempre como hablándolo desde la tangente, no muy desde lo directo, y ahora, entre comillas, muy entre comillas creo, que se ha normalizado principalmente por el tema de los medios de comunicación. Hay cifras del gobierno, hay estadísticas, se habla en los medios, de hecho, nosotros mismos estamos hablando el día de hoy de este tema. Cuéntanos un poquito, Andro, desde tu expertise, ¿cómo cambia el concepto de la muerte pensando en un contexto como el actual? Bueno, evidentemente ha aparecido la muerte de un modo también especial. Comparto lo que dices de que es un tabú. De hecho, hay un historiador que habla sobre las actitudes ante la muerte, y él lo cuenta también. O sea, independiente que hace 70.000 años ya hay presencia de ritos funerarios, canibalismo, la parte del cerebro, y hay muchas, si uno ve la literatura, desde filosofía, poesía, los estudios culturales sobre los ritos, hay muchas figuras de cómo ha sido la relación del hombre con la muerte. Dentro de todas esas figuras, porque son extensas, este autor que se llama Philippe Arié determina 4. Entonces, la primera es la muerte domesticada, que es
que tenía que ver cómo se veía la muerte en los primeros siglos de nuestra era, que era algo cotidiano, era algo solemne, era algo esperado. Muchas veces quien iba a morir lo sabía, tenía una especie de intuición o agudizaba esa intuición, y se esperaba, y estaban incluidos en ese tipo de rituales los niños, gente que pasaba. Era algo como dentro de la vida cotidiana, estaba presente y se esperaba con solemnidad, y muy importante, presidía el ritual quién iba a morir. Esto es, lo organizaba, escribía testamento. Hay un punto donde él se hacía cargo como parte de la vida de su fin, y estaba esto socialmente presente. Luego otro momento, y podemos rastrear, no es que sea de un momento histórico completo, podemos ver de esto en distintos, localizarlo, por decirlo así, en distintos como contextos, momentos, ¿no? No es algo tan así de una fecha a otra. Claro. Luego está la idea de la muerte propia, y tiene que ver esto con el surgimiento del individualismo, con la importancia de la biografía, del juicio final, de la redención, donde se vuelve más dramático, como esta personalización de la muerte. Antes no estaba podríamos decir, la conciencia de esta relación tan personificada. Me salvo, no me salvo. Y como decía, tenía que ver con este hecho como que se asume más personalmente, no como algo colectivo. Luego, en el romanticismo, aparece la exaltación de la muerte, y le llama la muerte del otro, que es el dramatismo, en estas historias terribles de soledad, de no poder vivir sin el otro, y se expresaba también mucho más elocuentemente. Había espacio para, desde la literatura, desde la poesía, desde los mismos ritos, para exteriorizar todo ese dramatismo, y era algo más romántico, por decirlo así. Y la muerte prohibida, más desde el siglo XX, tiene que ver justamente con una censura, se impugna la muerte. Hay cambios en los ritos funerarios, se pretende como alejar la muerte, y los cementerios están lejos ahora de la iglesia, y pasa parecido. La muerte empieza a ocupar un lugar de tabú, lo que quizás en el siglo XVIII estaba en la sexualidad. Ahora es la muerte aquello de que no podemos hablar, es algo como vergonzoso, es algo que hay que ocultar, se le oculta a los niños, nos distanciamos. Está la muerte totalmente prohibida. Y hay un cambio también, donde la familiaridad y el contexto social, el lazo a los otros, se higieniza. La muerte pasa de las casas, de las familias. Todavía se puede ver eso en lugares más rurales, donde se vela más tiempo, se acompaña ese proceso. La muerte pasó entonces a otro dominio, que es morir en los hospitales. Y se desacraliza también, y ahora es el saber médico, el saber tecnológico, quien determina y quien comunica al muerto, y la persona que está pronta a morir se le despoja de su injerencia en el cómo morir. Y creo que ese cambio de morir en los hospitales, de no poder relacionarnos con la muerte, creo que es muy sintomático con lo que está pasando ahora. Si bien
es cierto que está apareciendo mucho. Yo no me atrevería a decir que eso implique un cambio. Estos son procesos culturales amplios, y muchas veces también cae esa represión, podemos decir, sobre la enfermedad, sobre las pandemias. Nos olvidamos que ya hemos tenido, sobre la ancianidad. No queremos ver mucho, ¿no? Nos aislamos muchas veces de los ancianos y de los enfermos. No sabemos cómo comportarnos. Nos cuesta más, parece, relacionarnos abiertamente con eso. Y tiene que ver con los cambios culturales. Hay una cultura del espectáculo. La muerte está mediatizada a través de los medios de comunicación, de la información. Hay una cultura del no dolor, del embellecimiento, de la juventud, los comerciales, como que se ha ido alejando con los progresos tecnológicos, se ha ido alejando la experiencia del sufrimiento y lo que eso implica como en la relación que tenemos con la muerte. Hay una cultura de la satisfacción, de maximizar, de optimizar, de estar siempre bien. Entonces, cuando vuelve esta figura de este modo, choca un poco con eso. Entonces, a mí me parece, una opinión personal, que si bien aparece mucho en la prensa, no necesariamente eso implica un cambio de actitud. Yo creo que más bien se pone de manifiesto la dificultad que tenemos, sin contar la sobrecarga y el relato en cómo se nos muestra la muerte, porque son cifras, cosas terribles, algunas más sentimentalistas, pero es como un bombardeo que muchas veces puede generar que aumente la distancia con escapismo, negación o con una ansiedad flotante y que no nos permita realmente vincularnos con lo que eso significa. Entonces, eso está por verse. Probablemente no va a ser lo mismo, va a haber cambiado algo en todos, pero hasta qué punto luego eso vuelve a la normalidad y volvemos a reprimir eso y ya no nos acordamos mucho, porque el modo también ha sido dramático. Entonces ese cambio de paradigma, yo no sé si alcanza, pero sí es algo que, y afortunadamente podemos estar hablando de esto y tener estos espacios, pero me temo que no es lo más común, ni en la educación, no se habla mucho, ni en las familias, y cuando vuelva toda la normalidad, tampoco sé si esto perdure, este otro énfasis con respecto a la muerte. Claro. Tendríamos que comprobarlo quizá en un tiempo más, mucho tiempo después de que acabe esta pandemia, para poder ver si eventualmente se generó un cambio cultural. ¿Y hacia dónde? Claro. ¿Hacia dónde? Porque podría ser, en el peor de los casos, que este pánico lo que haga es querer volver a lo que había antes de esa negación de la muerte. Entiendo. Y con esta cercanía que estamos viviendo con esta pandemia, y bueno, quizás antes con otras pandemias, con la muerte en sí y su cambio de concepto, ¿cómo a su vez cambia también el concepto de la vida? Porque hablamos de la muerte, pero también nos interesa saber el otro punto. A mí me parece que está relacionado. O sea, la relación con la muerte es muy distinto. Cómo yo vivo mi vida, si soy creyente, si soy ateo, cómo culturalmente se me ha enseñado a relacionarme con la muerte.
pero depende de cada quien. Yo creo que es importante y aunque a veces es útil psicoeducar o dar algunas pautas, quiero rescatar la importancia de la singularidad. Porque se habla mucho en psicoanálisis de no es igual para todos. Por lo tanto, pueden haber personas que quedan traumatizadas con esto, otras que vuelven a defenderse, otras que pueden ser transformadas y tener una conciencia distinta. Entonces creo que es bastante singular y según ciertas condiciones de esa persona, cómo lo vivió, otros factores familiares, lo vio acompañado, cómo fue el detalle, cómo lo resolvió. Puede que tengamos diversos modos de resignificar la vida a propósito de este enfrentamiento, de este modo que estamos teniendo ahora con el coronavirus, con la pandemia. Efectivamente, y en este pensar también en relación al afrontamiento, pensando en familiares que eventualmente estuvieron en una situación de un familiar por muerte por COVID. ¿Cómo es la diferencia en el fondo, o quizás similar, ahí nos cuentas tú, al respecto de cómo se afronta una muerte, por ejemplo, natural o de otra línea, de otra índole, versus una muerte en este contexto, por COVID, en pandemia? Se asocia generalmente las muertes accidentales o dramáticas, no esperadas. Si bien las muertes por COVID son, entre comillas, naturales jurídicamente, caen en la categoría de eso no esperado. Claro. Y en la literatura psicológica es un factor que dificulta el proceso de duelo. Las circunstancias en cómo fue esa muerte, la dificultad de poder prepararse y las condiciones muchas veces dramáticas que hemos visto en cómo se está llevando a cabo el aislamiento, la separación, la dificultad de tener los ritos, lo intempestivo, que el modo también puede suscitar un impacto emocional mucho mayor que una muerte, podríamos decir, más esperada, natural, no con este volumen y con esta intensidad. Y en el contexto también. Claro. Despierta muchas fantasías también, imaginarse al familiar sufriendo y sin un apoyo social o de sentido, más que muchas veces el meramente técnico, médico, que decide y tiene ciertos criterios, muchas veces no tienen podríamos decir, el tino psicológico y no están capacitados para acompañar desde un punto de vista más integral lo que implica comunicar la muerte. Por lo tanto, eso puede ser también bien angustiante. Claro. ¿Y qué pueden hacer las familias para disminuir o aliviar el sufrimiento quizá en este contexto? Pensando en un familiar quizás que ya está muy enfermo o que ya ha fallecido. No hay receta. Y es importante mencionar que estamos en una situación anómala, no usual. Entonces que hay un ideal y que tiene que ver con nuestra cultura de la receta, de la optimización, del tip, del bienestar, de todo lo que es la autoayuda,
Entonces cae un ideal bastante fuerte, como que hay que saber estar bien y saber acompañar a los enfermos, y como que todo tuviera una solución, y puede caer este ideal con una culpa también de tener que estar bien, ese imperativo de estar bien y tener respuestas y saber hacerlo. Entonces creo que es importante poner entre paréntesis eso, entendiendo que lo esperable en una situación como esta es no tener respuesta, es estar con incertidumbre, y los procesos de acompañamiento duelo están dificultados. Entonces lo esperable es que no estemos bien. No que tengamos una receta para enfrentar pandemias y lo que estamos viendo en los medios. Pero si bien hay un aspecto normal de lo que es la pérdida, el duelo, son fenómenos humanos, claramente hay momentos en donde eso se puede sostener en el tiempo y dificultar el proceso. Entonces podríamos distinguir entre lo que es el acompañamiento con alguien que está moribundo y el duelo. Algunas cosas básicas, pero creo que son súper importantes recordar, es la presencia. Es la presencia. Por lo que hablábamos antes del tabú, muchas veces nos relacionamos con el dolor y con la muerte de un modo fóbico, negamos, no sabemos cómo comportarnos, y muchas veces tendemos a aislarnos o a evitar pensamos que si no mostramos o expresamos los afectos, como que cuidamos al otro. Y muchas veces no nos posibilitamos recurrir a los recursos que lo grupal, que lo afectivo puede tener para vivir acompañados esto. Entonces, tanto en los familiares como en la medida de lo posible con quien está, por ejemplo, hospitalizado, es estar ahí, tener momentos de conexión, y eso implica elaborar a lo que uno le pasa también con la muerte del otro. Implica romper como esa barrera, porque probablemente cuando me aíslo, me salgo de ese lugar, me estoy protegiendo de algo. Entonces creo que la conexión, el acompañamiento es importante. Algunas cualidades que se cultivan, las disciplinas o las tradiciones espirituales nos hablan de eso. El cultivo de la compasión, de la amabilidad, de la aceptación, también nos permiten relacionarnos de otro modo. El tema del sentido también. Sí. La filosofía y la poesía se ha usado para consolarnos y para desconsolarnos con respecto a la enfermedad y la muerte. Entonces, algunas ideas nos permiten darle un poco de coherencia, de sentido, algunos símbolos también. La muerte como ritual, como renacimiento, como río que va al mar, como coronación. Hay muchos símbolos en la historia, en las culturas, con respecto a cómo tener presente y poder digerir esto que es indigerible, que es la nulificación, el volvernos nada y la pérdida. Entonces a veces algunos símbolos, algunas ideas, y a cada quien le hará sentido más una que otra, algunos con el existencialismo, otros con un filósofo griego, un estoico, un epicurio, podría buscar algo de consuelo,
pero no basta en general solo una idea intelectual. Es importante que eso se dé en una relación, en un contexto cuidadoso, empático, seguro, donde se pongan en juego esa idea. Sí. Y otro elemento que podría mencionar es la culpa. Muchas veces es una emoción difícil de elaborar, y el contexto que estamos viviendo muchas veces se genera mucha culpa y no se puede hablar de ella. Efectivamente. Entonces eso puede ser un factor de lo que se ha escrito sobre los duelos complicados o no resueltos. En este caso muchas veces un duelo pospuesto, un duelo postergado. Hay toda una elaboración psíquica de resignificar, de poner palabras, la muerte también es un momento de recapitulación, de sentido, cómo ha sido, cómo fue la historia con esta persona. Entonces pueden surgir muchas culpas. No estuve el tiempo suficiente. Quizás yo contagié a ese ser querido. Las cosas que no agradecí, las cosas que no me disculpé. El tiempo que no estuve, podría haberlo hecho de otro modo. O esto es un castigo. Hay gente que puede tener sensaciones y es difícil de hablar. Entonces es importante también poder reconocer esas sensaciones y aceptarlas. Sí, y de hecho relacionarnos. sí, como tú comentas, Andrew, también el tema, bueno, de esto de la culpa, del sentir, y también de dos temas ahí que también tocaste en esto que comentabas tú, lo importante que es para la gente el tema de los ritos, el tema de el funeral, ir, en el fondo, ver a la persona, hacer la ceremonia. De hecho, en otras culturas incluso es mucho más potente. La otra vez estaba escuchando una radio mexicana y en México el tema de la muerte, pero es algo muy potente y son unos ritos que son pero a otro nivel, y ahora también por el mismo tema de la pandemia no se puede hacer. Y también está este tema del acompañarse desde lejos, en el fondo, que todo se genera mayor dificultad a nivel físico como a nivel psicológico, en el fondo, de este tema de estar ahí, pero a la distancia, y esto de cerrar el ciclo, en el fondo, al hacerlo desde la distancia, tanto eventualmente no poder hacer un rito o no poder participar del rito, o estar lejanos a la familia por este mismo tema de que no se aceptan más de cierta cantidad de personas en un funeral. El tema del cierre en este momento, ¿qué tan difícil se hace? ¿O cómo se puede ver desde una manera un poco más optimista en este contexto? Probablemente es más difícil no tener los ritos y las instituciones y los modos que nos ayudan a elaborar en grupo una pérdida y poder, como decía antes, digerir, elaborar juntos esa sensación de que es algo compartido, que puede también ser una noción que nos ayude a pensar en el sufrimiento que todos estamos teniendo y que algunos muy intensamente. Es sentir que esa angustia, lo que nos genere la muerte, porque probablemente está vinculada no solo con lo cultural, sino con mi propia historia. Cómo a mí me enseñaron a relacionarme con la muerte, la historia de pérdidas que tengo, cómo se han sellado, qué representa para mí. Eso es muy singular también. Para algunos puede ser la nada, el no encontrarse con seres queridos, a veces puede ser algo más existencial, de no entender o no tener justificación de por qué
pasa todo esto. Emociones como rabia, ¿no? Las típicas etapas del duelo, negación o shock, hacer la pérdida, pena. Y muchas veces no son lineales, ¿no? Entonces no sabemos, hay incertidumbre, podemos estar muy bien o quizás estamos negando, de repente podemos estar con rabia, después más deprimidos, resignados, abatidos, y luego volver a estar con rabia, con resistencia, con dificultad de aceptar. Muchas personas siguen hablando o manteniendo a ese muerto vivo todo lo que pueden. Hay distintas modalidades. Entonces, creo que se puede apelar un poco a la creatividad, si estamos conscientes de eso, de cómo hacerlo en nuestro grupo familiar para tener espacios que, como los ritos, nos ayuden a sobrevivir esto. Y a veces lo mediático, la misma entrevista, si bien se pierde algo, también se pueden ganar otras cosas. La accesibilidad, la posibilidad, pero creo que implica darse un tiempo para juntarse, sea remotamente, y para hablar. Y si eso se hace con sentido y se hace con sintonía, se hace con una buena intención, con confianza básica, que es muy importante también, eso sí puede generar cercanía. Entonces, no habiendo lo otro, es más importante pensar en los recursos que tenemos. Y pueden ser de varios, familias quizás, donde el arte ocupa un rol importante, el contar, el escuchar a los otros, donde el escribir, donde hacer un ritual también, las creencias religiosas que se tengan, es decir, una serie de elementos que pueden ayudar a vivir de mejor manera esto. Súper. Justamente tenemos una pregunta en Facebook, ya que igual era relacionado con la pregunta que te íbamos a hacer acerca de los niños también. Se sabe que es un tema tabú el tema de la muerte, pero ahora lo vemos el día a día en las noticias. Entonces, ¿cómo es la forma recomendable que le podamos decir a los niños acerca de la muerte o la muerte cercana? Si no le vamos a contar quizás que se fue de viaje o se quedó dormido o típicas cosas que se dicen para tranquilizar. Bueno, yo no soy psicólogo infantil, ¿ya? Pero podría decir que tiendo a pensar en general que siempre la honestidad es mejor. La verdad os hará libres. Creo que la honestidad, la sinceridad, la simpleza y el tono emocional en cómo lo transmito, creo que es importante. Están todas las otras cosas más concretas o conductuales, no sé, rutinas, también la expresión. Los niños en general dibujando, jugando, es como pueden simbolizar lo que pasa. Creo que puede ser importante. Pero sobre todo es difícil que yo pueda transmitir una elaboración de la muerte, de los conflictos, de la angustia, de la pena, del no saber a un niño si no lo he hecho conmigo. Y muchos adultos no piensan en la muerte, es como algo que le pasa a los otros, algo que me va a preocupar cuando sea viejo, y está totalmente ahí como escondida. Entonces eso mismo es difícil de transmitir. Entonces creo que en la medida en que los adultos puedan relacionarse con lo que
sea que aparezca, soledad, miedo. De otro modo, quizás es más fácil que puedan tranquilamente acompañar a sus hijos y decirles las cosas como son. A veces depende la edad, ¿no? No es lo mismo la capacidad cognitiva de entender una muerte de un niño de 4 que un niño de 8. Entonces es importante situarse un poco cuál es el modo, la capacidad de entender que tiene, y a veces sirven algunas imágenes poéticas, pero cuando ese eufemismo, que van a viajar, etcétera, a veces genera confusión y le está expresando la dificultad del adulto de relacionarse con la muerte, ¿sí? Y entonces le está transmitiendo quizá su propia negación, o le está embelleciendo algo para evitarle conectarse con aquello que él también no se ha podido conectar. Entonces, creo que es importante eso. Súper. Honestidad siempre. Y estar escuchando, siempre es muy importante. Efectivamente. Estar escuchando no es solo escuchar las palabras, es en los juegos, en los dibujos, en los roles, en los síntomas, en la movilidad, estar, podría decir, atento, viendo qué está pasando. Y los niños son muy curiosos. Ponen en aprieto a los adultos, no al revés. Entonces, sobre todo que ahora tienen acceso a tantas redes sociales en todos lados, pueden acceder a cualquier tipo de noticia. Entonces, si yo puedo metabolizar algo de eso, también como patrón estoy ayudando a sostener, a contener lo que le pueda pasar a los hijos. Y muchas veces pensamos que evitándole eso es mejor, y que tiene que ver con lo que hablábamos antes del tabú de la muerte. Muchas veces lo que puede generar es mayor dificultad para digerir eso y más ansiedad, y se manifiesta de otros modos. Muchas veces el miedo a la muerte está proyectado en otras cosas, y muchas situaciones de vida, jubilación, duelos, cambios, son modos de aprender a morir. Como decía Platón, la filosofía es un aprender a morir. Son momentos en donde algo cambia, donde algo muere. Efectivamente. Y tomándome, Andrew, un poco de eso que dices de contener, de esto de estar en esta instancia de importancia del hecho de contenerse, aunque sea a distancia, ya para ir cerrando, pensando en una persona que está pasando por una situación de enfermedad, ella misma está con COVID, él o ella está con COVID, ¿cómo se puede apoyar a una persona que está efectivamente mal, y que con todo esto mismo de los medios, de la conciencia, de lo potente que es la enfermedad, cómo podemos acompañar a una persona así? Yo rescataría esa agencia que tenía antes el moribundo, y es hacerla participar de lo que le está pasando. Muchas veces se tiende a ocultar la muerte, a quién va a morir, no se habla de eso. Alguien empieza a tomar las decisiones, sea el médico, sea algún hermano o hermana mayor, y se lo excluye, pensando en que así no le recordamos esto doloroso, y del mismo modo el moribundo se priva de contención y de expresión al querer evitarle esto tabú, esto que no se puede hablar a los otros. Entonces, vuelvo sobre esa idea de la singularidad de poder uno, estando ojalá no en un momento de tensión emocional,
sino en un momento de espacio interior o de comprensión, de amabilidad, poder escuchar lo que le está pasando a esa persona en singular, porque es muy distinto lo que le puede pasar a una persona que otra, y por lo tanto ver qué es lo que esa persona está necesitando y que pueda decir qué es lo que esa persona en concreto está necesitando. Súper, súper. Y Andro, bueno, ya para ir cerrando esta parte del programa, en conjunto a agradecerte habernos acompañado el día de hoy. Cuéntanos cómo te podemos contactar, cómo podrías apoyar a la gente también que nos está viendo. Cuéntanos un poquitito. Bueno, yo atiendo, ahora estoy en modalidad remota por Zoom, y estoy con consulta privada, pero ahora vía remota. Entonces, mi teléfono, mi contacto es el 9825-1480. 9825-1480. Buenísimo, súper. Así que, Andro, nuevamente agradecerte también a la gente que eventualmente si quiere tomar tu teléfono y no lo alcanzó a tomar, esto queda arriba, queda ahí en el Facebook Live de Radio Lab, así que ahí pueden volver a ver el número y bueno, las puertas abiertas de Radio Lab y de Psicolab para alguna otra instancia, Andro. Así que ahora tenemos que seguir con nuestro siguiente panelista. Nuestros tips de emprendedores, así que nos vamos con Martín ahora. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Andro. Muchas gracias, y fue un placer. Gracias, Andro, por todo. Volando. Sí, rapidísimo el tiempo. Sí, se pasó volando. Así que por ahí creo que anda Martín. Martín está escondido, va a aparecer. Ahí en cualquier momento. Se había cortado, no sé por qué. Sí. Sí, por ahí se nos va a unir Martín. Sí, ahí está. Hola, ¿cómo están? Hola, Martín, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, te escuchamos. Ah, qué bueno. Hoy ya estoy en mi casa, así que más rato trabajo. Muy bien. Ya. Sí. ¿Cómo estuvo todo, la charla, todo? Bien, todo bien por acá. ¿Y tú, Martín, cómo has estado con las aperturas de local, las franquicias? ¿Cómo ha estado todo? En eso estábamos bien. De hecho, estamos buscando otro lugar más. Suben unas fotos que de verdad espero que lleguen acá a San Fernando porque me da mucha hambre. Bueno, cuando veo las lo más fotos cercano. Claro. Ya igual podría ir. Claro, ¿por qué no? Así que eso, pues, chicas. ¿Me escuchan, verdad? Martín, Sí, bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema muy ligado a algo que a ti te gusta harto. De hecho, tú misma nos dijiste, pucha, quiero hablar de eso. Cuéntame. Que es de la importancia del marketing. La importancia del marketing en realidad, es bien importante a todo nivel de empresa, pero pensando en este foco de los emprendedores. Claro. Cuéntanos la importancia del marketing en el día a día, cómo poder también tips para eventualmente sobrellevarlo y darle la importancia que efectivamente tiene. Claro. Lo bueno es que para los emprendedores hoy en día hay muy buenas noticias porque actualmente hay muchas herramientas gratuitas y prepagadas, pero prepagos que son mínimos, los cuales te permiten hacer muchas campañas que en vía real son muy costosas, pero te sale muy, muy económico. Entonces, Claro. Si bien es cierto, antiguamente el área más importante de una empresa era recursos humanos. Era como donde más se metía los recursos de la empresa. Porque finalmente es la fuerza laboral. Y lo sigue siendo, perdóname que te lo diga. Sí, no, por supuesto que lo sigue siendo. Lo Siempre va a ser muy importante, pero en las tendencias actuales, donde las empresas se están digitalizando mucho más, el foco también es el marketing y la publicidad, pues finalmente debería ser la segunda o la primera área donde más se invierta. Porque finalmente es la entrada a todo lo demás. Lo bueno de esta época digital es que es muy accesible. Por ejemplo, es súper común que antiguamente la gente que emprendiera con un servicio, un producto, no tuviera tanta habilidad blanda. O sea, no todos tenemos la habilidad blanda suficiente quizás para como comercializar tu producto o servicio. Y lo bueno que hace hoy en día el tema de las redes sociales es que finalmente todos adquirimos un personaje nuevo, lo cual nos permite de repente disfrazar nuestras falencias en oportunidades. Por ejemplo, si tú nunca fuiste muy bueno para hablar en público, para tocar puertas, bueno, digitalmente es mucho más sencillo. Entonces permite mucho más la oportunidad de que todo el mundo pueda acceder a las plataformas y acceder a vender finalmente.
yo creo que uno de los tips que yo recomiendo siempre es la fotografía. O sea, hoy en día yo creo que no es una excusa que no podamos tomar una fotografía. Tristemente para los fotógrafos ya no se necesitan tanto como antiguamente en el tema de dar y servicio, porque hoy en día los teléfonos te prestan como la característica de que puedes tomar una buena foto con el mínimo esfuerzo. Entonces, los primeros tips va como por la fotografía, va como por el diseño gráfico también, que como les comentaba, hay muchas aplicaciones que te prestan el servicio de cómo diseñarte algo, y tú lo puedes diseñar a prueba de fácil, cuando decir a prueba de tonto. Es muy sencillo, muy que cualquiera con la intuición mínima lo puede hacer. Y además que son gratuitas también. Finalmente, las herramientas que son de pago son un poquito más profesionales, pero igual no te quita la magia de poder crear un contenido por prácticamente nada. Entonces yo creo que eso es lo principal. Lo principal para que alguien pueda como focalizar bien su negocio y focalizar bien su marca también, ¿cierto? Claro. Quizás sería bueno también poder algún día, o no sé si hoy, donde también la gente puede encontrar ese tipo de aplicaciones o cosas así, que no toda la gente maneja en la tecnología también. O sea, hay gente que quiere emprender, pero también le cuesta esa parte. Exactamente, porque de hecho yo cuando era más pequeño siempre decía, pero ¿cómo alguien no lo puede hacer? Pero lo mismo me preguntaban a mí, pero ¿cómo tú no puedes ser contador? ¿Cómo tú no puedes ser matemático? ¿Sí? Entonces todo tiene un grado de complejidad. Pero lo bueno es que en YouTube hay muchos tutoriales que duran 3-5 minutos para los más inquietos, de que de verdad puedes hacer muchas cosas con muy poco esfuerzo, muy poco tiempo. Más que nada el tiempo te puede tomar en tu creatividad, en lo que tú quieras diseñar o reflejar en una imagen. Entonces, finalmente YouTube es una herramienta muy importante. De hecho, yo aprendí mucho por ahí. Y a veces en LinkedIn yo subí un par de tutoriales diseñando un par de cosas. Así que también un material bien práctico para el que le pueda servir o le pueda beneficiar, ¿cierto? Súper, sí. Sí, de hecho el tema que dices tú de la creatividad, efectivamente yo creo que es uno de los grandes temas que alguien que tenga creatividad o que sea busquilla con el tema de la creatividad tiene efectivamente un paso más adelante. Y también yo creo que creo que es un tema muy a nivel, en el fondo, por temas de generaciones, que yo creo que hay una brecha también en la gente que eventualmente es más mayor, quizás, y que no tiene en el fondo no está tan adecuado a el uso de estas tecnologías como gente que o ha nacido con estas tecnologías o ha estudiado con estas tecnologías, ahí generándose quizás una especie de brecha en el fondo que genera esta misma brecha en poder sacar el marketing de distinta manera. Claro, bueno, de hecho yo al menos valoro mucho las generaciones antiguas que intentan hacer algo, porque lo encuentro gente que se ha esforzado mucho en ser actual, y eso me encanta, porque igual, por ejemplo, personas como mi papá, claro, que en paz descanse, él ya tenía 65 años, él era una persona muy cerrada a todo lo nuevo en general, no solamente en temas de imagen y comunicación, pero he conocido también muchas otras personas de su misma edad, las cuales sí están muy abiertas y muy activas en los cambios. Entonces, finalmente, esa brecha yo creo que, bueno, siempre va a estar, pero finalmente la gente que tenga la actitud o las ganas se va a dar cuenta que es muy fácil, que no es tan complejo. Y además que los tiempos también ayudan, porque finalmente al actualizarse todo el mundo, tú estás obligado a actualizarte y se te hace mucho más fácil adquirir la información, adquirir el servicio, el conocimiento, ya sea de alguien más joven, ya sea comprando tu mismo teléfono. Entonces, finalmente, los sistemas igual están muy intuitivos. Por ejemplo, cuando salió el sistema operativo Android al principio, igual era muy complejo, pero no fue tan difícil que se adaptara a la gente, porque la gente que usaba Windows, por ejemplo, los computadores, se le hizo bien como similar el sistema Android, entonces también no fue una evolución tan compleja. Y hoy en día el sistema Android o el sistema de iOS está súper simplificado, o sea, está súper a prueba de imágenes finalmente. O sea, tú sabes que con un icono, tú sabes que ya eso hay imágenes, sabes que con otro icono sabes que es un reloj, entonces se te ha hecho mucho más intuitivo que a cuando salió el sistema, que era pura letra, puro símbolo. Entonces, igual ha evolucionado un poco. Sí, no, pero es súper importante el tema de la creatividad, porque puedes tener todas las herramientas, pero si no tienes como esa, ¿cómo decirlo? Quizás como esa chispeza de querer hacerlo y de crearlo y de sentir que a lo mejor lo que tú estás haciendo sí es diferente y tiene su sello, porque mayormente la gente dice, ¿para qué voy a hacer este negocio si toda la gente vende comida? O toda la gente tiene esto. ¿Qué hago? Bueno, efectivamente, como tú dices, eso va a apelar en
finalmente en lo que tú vas a hacer, porque finalmente yo me metí a un mercado que está más que lleno. Pero mi foco finalmente no es la competencia, sino en lo que yo hago y qué es lo que hacemos diferente. Y claro, eso va en la creatividad. Pero también siento que lo puedes ver también por el lado de lo práctico, de analizar qué es lo que le falta a dicho mercado o cómo lo pueden mejorar. Finalmente, lo bueno de la creatividad, o por lo menos de lo que es marketing, es que igual el marketing está dividido, bueno, su parte como bien creativa, o está dividido en la parte estructural, porque finalmente la publicidad sí tiene la forma de, por ejemplo, cómo tienes que publicitar. Entonces prácticamente tú puedes encontrar en cualquier página o lugar como el manual de cómo yo debería publicitar algo. Va el precio arriba, va el logo abajo. En caso de que de verdad tu creatividad sea cero o te niegue a querer hacer algo gráfico, ya viene casi prehecho. De hecho, yo uso mucho una aplicación que a lo mejor ustedes la usen, que se llama Pinterest. Y esa aplicación me gusta mucho porque yo me inspiro mucho por ahí. Veo muchas ideas de lo que sea, ya sea de remodelar mi casa, de ideas de muebles, ideas de cocina. Estilos de combinación incluso de ropa, outfit. Así todo, que se ve sí, mucho todo. eso, sí. Uñas también, Entonces, de todo. Sí. Yo creo que en copiar uñas, mi mujer que ve todas ahí uñas, yo creo que finalmente, no quiero que suene pesado, pero finalmente la excusa no está. O sea, tenemos toda la herramienta y la forma de hacerlo, solamente que hay que buscarlo. Es más sencillo de lo que parece, y copiar a otra persona yo creo que no tiene nada de malo mientras tú seas auténtico. Al final tú puedes copiar la forma de, pero obviamente tú no le estás copiando su marca, no estás copiando sus productos, su eslogan. Entonces finalmente tú puedes jugar un poquito con eso, apelando a lo lógico. Por ejemplo, si vendes calcetines, bueno, vendo calcetines, listo, no hay más lógica que hacer si no tienes más creatividad. Claro. Entonces yo creo que es súper importante que los emprendedores aprendan la importancia de lo que es el marketing y la publicidad, porque hoy en día es tu principal entrada visual, o sea, sí. ¿Entiendes? Y aparte si uno piensa, está mucho más a la mano que antes también, porque antes la publicidad lo que mandaba era la televisión, y sí, un segundo en la televisión valía, y me imagino que ahora menos, pero también vale mucho, versus ahora tener todo esto tan digitalizado y tan a la mano, redes, literalmente a la mano. Instagram, Facebook, que se mueve mucho, LinkedIn también. De hecho, ¿Sí? Instagram es una de las plataformas más importantes de venta de productos, no de servicios actualmente. Y es súper importante y muy económico. Por ejemplo, tú puedes hacer publicidad por 15.000 pesos semanal y tiene buen impacto. Por lo menos nosotros invertimos 10.000 pesos por sucursal y por sector, y créeme que 10.000 pesos a semanal rentabiliza mucho. O sea, bueno, por lo menos conmigo se le saca casi el 100% de la inversión. Y claro, igual consideremos que es un producto. Exacto. E incluso tú puedes publicitar mínimo desde 1.500 pesos el día. Mínimo. 1.000 pesos, perdón. Mira. Y es bien económico, claro. Mientras tú más le coloques, tiene mucho más impacto y más repetición, porque igual la publicidad se trata también de la repetición, de la cantidad de veces que aparece algo. Otro consejo más que yo daría, que en caso de que la gente quiera emprender, o tiene mucha gente como que me ha recomendado, que me lo dicen desde su punto de vista, el tema de los influencers. Yo estoy un poquito en contra del tema de los influencers, mientras y tanto el influencer sea para ti. O sea, por ejemplo, hay influencers que están todos los días, a cada rato publicando 10 cosas diferentes, y eso finalmente no tiene impacto en el cliente porque le molesta y uno lo cambia, lo evita. Uno evita la publicidad en general. Claro, pero si ese influencer se dedica únicamente a ti durante 3 meses y no es invasivo, es algo más sutil, como que de repente aparece Master Peto en una taza, por ejemplo, sin que él hable de él, son campañas bastante efectivas, pero son más costosas, porque me imagino que el influencer vive realmente de eso. Claro, pero me ha pasado mucho que a veces gente dice, pero contrata influencer, no, de verdad no está en nuestro foco, a no ser que sea alguien muy, lo que decía, porque se dedica a tu marca, que esté ahí, que esté pendiente, que no esté con 10 productos a la vez. Claro. Pero con lo que ustedes han probado ahora ha funcionado igual. Sí, claro, sí funciona, pero de repente lo hacemos a canje y mucho más, por supuesto, económico. Claro. Por ejemplo, tuvimos al Mundo Vara, ¿se acuerdan del sí. Bueno, tuve a canje y fue un buen chiste. O sea, finalmente quizás no tiene mucho aplauso social, pero a la gente sí le gusta tontear con eso. Entonces, fue una buena opción. Claro. No generó prospectos, pero sí generó relaciones, como interacciones con los clientes. Entonces, eso también se vale. Porque al final, eso es lo otro, no confundir que de repente la gente ve el resultado de una campaña de publicidad o digital, lo ve en plata, como bueno, ¿qué me trajo a mí? Pero recuerden que también la imagen también es plata. O sea, una cosa es lo que tú ganaste con la publicidad y la otra es lo que te generó, que las dos cosas tienen un valor igual de importante.
Incluso a veces el valor Claro. más caro es lo que te generó esa campaña, no en plata, sino en imagen, en empresa, cuánto te aumentó de seguidores, cuánto te aumentó de gente, etc. Pero muy accesible, de verdad, y con 50 mensual puedes hacer mucho. Sobre todo si tú eres muy como dictador en tu área, o sea, que tú manejes todo, la fotografía, el diseño, te va a ahorrar Claro. mucho dinero. Hoy en día un diseñador, una agencia, si bien es cierto, están cobrando mucho más barato a lo que costaba antiguamente, sigue siendo caro, un puro diseño 30.000 pesos. O sea, no es caro, pero es inaccesible para alguien que está emprendiendo Claro. Y que tiene más gastos en paralelo, en realidad. y que tiene más gasto en paralelo. Entonces, de repente, por ejemplo, nosotros todavía no estamos en condiciones de poder meternos en agencia, meternos en fotografía. Entonces, todo lo improviso yo. Claro, yo también sé un poco más del tema, pero eso no significa que no quisiera tener el área mucho más profesionalizada, Sí, porque puedo de generar todas mucho más. Y además generar trabajo, que es lo importante, generar interacción, trabajo, economía circular. Pero eso, bueno, Pero para están invitados comenzar, siempre. Bien. para comenzar y ahorrar costo y todo ese tipo de cosas, obviamente es mejor empezar a hacerlo. O sea, después se pueden ir desprendiendo quizás responsabilidad y quizás contratando profesionales, pero Exactamente. al principio Es una buena obviamente que hay alternativa. que ahorrar. Sí, una muy buena Tienes que alternativa. ahorrar porque hoy en día el mercado está tan competitivo, o sea, hoy en día todo el mundo está emprendiendo, todo el mundo está haciendo algo, entonces la competencia se te hace mucho más compleja, entonces obviamente los costos se te reducen porque no estás vendiendo como vendrías quizás si tú estás solo, ¿me entiendes? Y también estar, perseverar, que lo que siempre, el mensaje que siempre entrego, ¿no es cierto? Perseverar, seguir hasta el final. Y es un área bastante divertida, y de verdad que cuando te metes mucho en el tema puedes sacar un montón de cosas muy entretenidas, ya sea para ti, para lo que te gusta. Por ejemplo, yo hace poco sin querer estoy aprendiendo a dibujar digitalmente. Y me gusta mucho, me mira. entretiene, pero algo que descubrí ahora Bueno. recién, hace no menos de 2 semanas. Entonces, Mira, a poquito estamos en eso. Y también buenísimo. aplicaciones gratuitas, venden los accesorios que son muy económicos, y ahí tú vas haciendo cosas y desarrollando como tu imaginación finalmente. Bueno, y Pero aparte todo como dependerá también, y ahora, bueno, en tu caso que siempre estás revisando quizás esas aplicaciones como que Google, Facebook, Instagram, te lee lo que tú buscas, entonces siempre te va arrojando más aplicaciones, el contenido Eso es que súper quieres importante. utilizar. Uno está constante. De hecho, el teléfono, les dejo un dato bien, les va a dar miedo. Cuando ustedes instalan una aplicación, se han dado cuenta que Facebook o Instagram o cualquier otra aplicación te habla de unos permisos. Deseas instalar Facebook, pero tiene acceso a tu micrófono, Sí, pues a tu sí. bueno, Sí, a veces les pasa cuando ustedes hablan algo y no lo buscaron, ojo, que no lo buscaron, pero lo hablaron. Por ejemplo, estamos hablando Sí. de auto más de 10 minutos, te aparece en Facebook, bueno, están constantemente Sí. escuchando las palabras clave, no la conversación, pero las palabras clave, y esas son las que te aparecen en la búsqueda a medida que lo repetiste muchas veces. Auto, que un auto, bueno, de repente aparece un auto. Entonces Facebook bueno, y había Instagram pasado, Siri sí. está muy efectivos. escuchando. Entonces es súper importante prestarle atención a esas cosas porque finalmente, como decías tú, Beatriz, que oye, en la televisión sigue siendo muy caro, te lo digo porque lo he cotizado, en el diario, en la revista es muy caro y lo ven una Sí. sola vez. Imagínate Claro. que a mí un diario X me cobraba 700.000 pesos por una plana y salía la revista una vez al mes del diario, Imagínate. Claro. 700.000. Y yo con eso hago campaña en Instagram casi 4 meses, 3 meses. Claro. Y tengo La mucho más diferencia. impacto y mucha más visualización y mucha más interacción con los clientes, mucho, por 1000. Entonces, Facebook y Instagram es muy precisa en su publicidad porque sabe cuánto tiempo estás en la pantalla, sabes cuánto lo que buscas, sabes lo que hace, dónde estás. Entonces, son publicidades muy efectivas y ojo, con el tiempo subió de precio, pero sigue siendo muy económico y accesible para cualquier persona. Incluso ahora te dejan pagar con tarjeta, con WePay, con débito. Antiguamente, cuando empezó acá en Chile, teníamos que pagar con tarjeta de crédito. Y no existía tampoco estas visas prepago en Chile. Entonces, era como para algunos. Entonces, hoy en día es súper accesible. Todos lo pueden pagar con cualquier tipo de tarjeta. Sí. Menos caja de cine. Martín, se nos pasó volando Volando. este ratito. Sí, volando, así que te pasaste porque nos diste un montón de tips a nosotros, a los emprendedores. Sí. Esperamos tenerte el otro martes, poder coordinar nuevamente para que nos estés acompañando. Y bueno, Ya, pues, ya buenísimo. la audiencia que nos está viendo también. A todos ya los que nos acompañan vernos el siempre. otro martes, ¿no es cierto, Bea? Así es, Salsilla, con Sí, temas así interesantes que, Bea, también y que muchas gracias.
Gracias, Solcilla, gracias, Martín, y gracias Chao, al Tec, que les público vaya muy también bien. que siempre nos ve, y bueno, que sigan también viendo todos los programas que tiene también Radio Gracias, Lab, la Martín. radio de emprendedores. Así es, que le vaya muy bien. Chao, chicas. Sí. Chao, Así Martín. que nos vemos que en la estés otra muy bien. parte. Nos vemos en Ya, la otra chao. parte. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, chao.